Bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast. Yo soy su host, Alejandro Rengo. Estamos aquí on a roll porque hice una entrevista hace unos par de días atrás con otra directora de renombre de cine puertorriqueño, Paloma Suave, y hoy no es diferente. Hoy tenemos a otro director también de renombre que tiene una historia bien larga en el cine y la televisión de Puerto Rico, Cacho Santiago. Bienvenido. Hola, saludos Alejandro, gracias por la invitación. Claro, claro que sí. Vamos a empezar aquí. ¿Cómo tú te metiste en el mundo de la televisión, del cine, de la comedia, del arte? ¿Cómo tú te metiste en todo esto? Pues mira, me tengo que remontar a cuando yo tenía 12 años, que ya yo en esa edad era un fiebrudo del cine, me encantaba ir al cine, ver las películas en la sala de cine, porque jamás era lo mismo verla en televisión y más para esa época, que las películas tardaban un montón en salir en televisión. Yo como un fiebrudo de cine a los 12 años, pido de regalo de cumpleaños una cámara Super 8, porque para aquellos tiempos, pues el video casero, el video para la familia no existía. Estaba apenas desarrollándose para televisión. Es más, yo creo que para mis 12 años, que era más o menos en el 75, fue que salió la película Jaws, y esa película me pompió demasiado. Y ahí yo le dije a una tía que era bien alcahueta que yo quería de regalo de cumpleaños una cámara y me la regaló. Entonces yo empecé a hacer películas con mis amiguitos en el barrio y by the way, la primera película que yo hice fue en Super 8, dura apenas creo que 2 minutos o algo así. Después te voy a dar el link para que la veas en YouTube. Dale. Se llamaba Twinnie la perra feliz. Y yo era como Sylvester Stallone y como Mel Gibson, ¿sabes? Que yo dirigía y actuaba también. Mm. Entonces, Chévere. pues, entonces, pues, mi vida sigue. Este, Estudio televisión en Sagrado Corazón. Entré en el 1982. Termino el bachillerato en el 87 y empiezo a trabajar como camarógrafo de noticias en un canal que se llamaba el Canal 24, que era un canal que era 24 horas noticias tipo CNN, Mm. y fue un experimento que le dio oportunidad a muchos jóvenes en aquel momento. Ahí trabajó, por ejemplo, Luis Guardiola, Ada Torres Toro, María Celeste Herrera, Carlos Weber, y por ahí te puedo mencionar un montón de profesionales que están hoy día en los medios de comunicación, sobre todo las noticias. Mm. Entonces, yo trabajé ahí de camarógrafo de noticias, editor también, y ahí me hice bien amigo del que era jefe del departamento de promociones, Chiván Santiago. Chiván Santiago fue el director de la película Talento de Barrio de Daddy Yankee. Es tremendo talento y él estudió en México. By the way, estudió en México, era compañero de estudio con Alfonso Cuarón. Y Oh. el tipo es un caballo en el cine, mano. Y nos hicimos bien panas, porque esos panas que tú tienes 1000 temas para hablar y sabe mucho. Él es mayor que yo, tenía mucho más experiencia que yo. Así que yo era una esponja absorbiendo. Entonces, pues, eh, más o menos en abril del 90, abril de 1990, el gángster me llama, porque ya éramos amigos, ya la historia de Tony mía te la hago después. Ujú. El gángster me llama y me dice, oye, necesito que me des ideas para personajes, para sketches, para el programa. Ya el programa No Todo Duerma tenía 2 meses, empezó en febrero, llevaba febrero, marzo, abril. Y entonces, pues, yo le empecé a escribir unos sketches, se los enviaba. Para aquellos tiempos, pues no había ni fax, no había ni internet, ¿sabes? Ni email, nada de eso. Eso yo iba un momentito, nos veíamos en X sitio, se los daba en papel. Y, y cuando él se entera que el Canal 24 cierra, en mayo del 1990, pues él me llama y me dice, oye, ¿no te gustaría integrarte al team de No Te Duermas? Y yo, dale, vamos a tratar eso a ver cómo va. Porque Mm. te digo, el programa llevaba nada más al aire. Y entonces, pues, de ser camarógrafo de noticias y editor de noticias, pasó a ser camarógrafo y editor de No Te Duermas. También escribía sketches porque pues ya yo lo hacía con él. Y a él le gustaba mucho mi humor. Conozco a Gabriel Suau gracias a Tony. Y mira, llegué y ahí me quedé por
19 años. Ya tú sabes, más o menos, esa es la Entra No Te Duermas, y No Te Duermas pues fue el playground perfecto para una persona creativa, una persona que le gusta el vacilón. Yo tengo un humor bastante parecido al del gangster, y en eso pues nos llevamos bien. También tiene un humor bien parecido al de Gabriel Suau, que es español. Gabriel Suau es catalán, viene de Barcelona, lleva muchos años en Puerto Rico, pero él se pasa viajando allá. En aquellos tiempos tenía a mamá viva, tenía un hermano, y él traía muchas ideas de España, porque en España no hay censura como tal. Y entonces, pues, nosotros nos aprovechábamos de eso para sacarle punta a los sketches, a la comedia, en el hecho de que en aquel momento el cable TV, pues mucha gente lo tenía, pero mucha gente no veía televisión española, ni veía mucho HBO, porque HBO se pagaba aparte. Y entonces, pues, nosotros, el Gabriel nos traía siempre videos que él lo grababa allá, y miren esto que están haciendo allá. Él tiene mucha influencia de Monty Python, que es el grupo cómico que hubo por muchas décadas en Inglaterra. Y entonces, pues mira, me integré al grupo No Te Duermas, y el resto de historia. Ok. So, es bien interesante porque de las muchas cosas que hizo No Te Duermas, también tenía muchos personajes paródicos. Algunos de ellos que se vienen a la mente es Lindín, Pepe, creo que era Perendinga, el Doctor Se la Traga. Estos Sí, personajes... pues, perdóname, sí. él sigue por ahí para abajo. Pues eso, exacto, esos personajes. Pues que esos personajes, por ejemplo, fueron inspirados por gente que tú conocían en su vida, eran parodiando estereotipos de los puertorriqueños de alguna manera u otra. Más o menos, ¿cuál es el proceso de esos personajes para esos sketches? Pues mira, el primer personaje que Tony desarrolló para No Te Duermas fue Super Moncho. Super Moncho era una parodia de un programa que daban en HBO. Como te dije ahorita, HBO no era algo tan común en las casas puertorriqueñas de aquellos tiempos. Y entonces nosotros hicimos una versión de Super Dave que se llamaba Super Moncho. Y era una versión criollizada de ese personaje, que era un Stoneman frustrado. Y entonces Tony le dio su toque, cómo hablaba, cómo se movía, las cosas que decía. Y entonces a la gente le gustó mucho el personaje le gustó mucho. Y luego Tony se inventa la familia Calderón, que eran dos muchachos que trabajaban, una muchacha y un amigo y un compañero de trabajo, Miguel Calderón, que trabajaban en producción, y los pusimos a actuar de una pareja que siempre ella quería algo, y el esposo era bien maceta y bien tacaño, y entonces pues para no gastar dinero el tipo se inventaba algo para complacerla a ella. Por ejemplo, se le dañaba la estufa, y entonces en vez de ir a comprar una estufa nueva o mandarla a reparar, el tipo hacía el huevo frito con bacon, lo hacía en la plancha, de ropa, tú sabes. Y eso se ve y funcionaba. Y entonces a la gente le encantó eso. El tipo quería calentar comida y la metía en el mofle del automóvil con papel de aluminio, o lo ponía dentro del motor para que se mantuviera caliente. Tú sabes, era una loquera que de verdad que era una comedia diferente a la que se estaba haciendo en ese momento o lo que se había hecho antes. Pues entonces, volviendo entonces a lo que sería el documental. ¿Cómo el documental surgió? ¿Cómo que fue una cosa que tenían en mente hacer de hace mucho tiempo? ¿Era algo que surgió después que el show ya concluido y cuando hicieron el revival unos años después? ¿Cómo más o menos surgió la idea del documental? Pues mira, el programa terminó en el 2009, y ya No Te Duermas, pues nosotros habíamos concluido con esa etapa, ya estábamos haciendo otras cosas diferentes, tanto el cáncer como yo. Entonces empezamos a poner cosas en internet, porque ahí internet se pone de moda, YouTube, Facebook, ahí es que las redes sociales empiezan a levantarse luego de que No Te Duermas terminó. ¿Sabes? Da la casualidad que las redes sociales se quedaron con los medios de comunicación. Y entonces empezamos a subir videos de eso, de los personajes, Supermoncho, Bebé Pirindingo, Pepín Galarza, de los poderes de la semana. Desarrollamos los personajes de acuerdo a las necesidades de nosotros,
porque al principio pues no hay presupuesto y entonces pues le hacíamos la comedia con los mismos compañeros de trabajo, no, o sea, no contratábamos actores ni nada y el gángster pues hacer los personajes principales, menos la familia Calderón. Entonces ahí viene Pepín Galarza, ahí llega Kiko Jones, yo me invento lo de los Kinky Tales, que era coger las películas viejas, estas de los años 40 y 50, que estas películas pues, habían sido tan malas que no habían renovado las licencias y ya estaban como gratis. Tú sabes, no tenía que pagar derechos por ellas, estaban de, ay Dios mío, ¿cómo se dice esa palabra? Public domain, De dominio público. dominio público, esa es la palabra, discúlpame. Pues como estaban de dominio público, pues empezamos a usarlas, estas películas, y entonces le cambiamos los diálogos. Los personajes fueron pieza clave en No Te Duermas porque la gente empezó a gustarle, ¿sabes? Ya en la calle se hablaba de los personajes del gángster. Pepín Galarza fue uno de los personajes más fuertes en ese momento porque era totalmente nuevo, era una creación del gángster y entonces que este nerd, que siempre las mujeres se enamoraban de él, él siempre le preguntaba al gángster, ¿qué hago? Entonces esa frase se pegó bien brutal. Entonces el gimmick era que nosotros grabábamos, dejábamos el espacio para entonces el gángster reaccionar en el estudio con lo que ya estaba grabado. Y eso fue algo bien innovador porque eso, por lo menos yo nunca lo he visto en ninguna parte del mundo. Mira que yo he visto YouTube por ahí para abajo de muchas cosas y ese personaje era totalmente creativo y idea del gángster. Y después viene el poder de la semana, vienen otros personajes como Lindín, Pepe Pirindingo, que era el taxista, Cuco Pasurín, que era el reportero, estaba el poeta que todo lo compone, que eso fue una idea de Gabriel Suau. Y nada, teníamos muchos personajes y todo eso lo mezclábamos pues con las cosas que pasaban en el estudio. Jailin Cintrón fue animadora antes que ella tuvo Lourdes Collazo y era una mezcla de muchas cosas. El programa fue una mezcla de los sketches del gángster, las entrevistas que el gángster le hacía a los invitados eran geniales, porque no eran entrevistas comunes y corrientes, sino que siempre se hace una broma o se le vacilaba al artista por X o Y cosas, tú sabes, era como un pana hablando con otro. Y eso, pues mira, a la gente le fue gustando y por eso yo creo que el programa llegó a durar 19 años y de esos 19 años, 15 estuvimos jugando entre el lugar número 1 de rating, que fue muchos años, y luego pues entre los primeros 10. Pero entonces, cuando pararon el show en el 2009, habían mencionado entonces que lo habían puesto por las redes sociales, cuando estaba el auge de las redes sociales. Entonces, esto pues, básicamente ayudó a conseguir una audiencia nueva, supongo, de No Te Duermas, que quizás nunca la habían visto, ¿no? Es verdad, yo me fui por otro lado. No, tranquilo, pero todo esto fluye, esto frega. Sí. Okay. Pues mira, resulta que después que terminó No Te Duermas, pues el Cáncer y yo hicimos un par de cositas ahí, hicimos un programa que se llamaba La Boda del Cáncer, que era como de recuerdo, solo pusimos en el Canal 7. Nuevamente, para que tú veas cómo son los ciclos, volvimos al Canal 7 otra vez. Y entonces, la gente empezó a reaccionar, ¿sabes? En YouTube, en Facebook, en las diferentes redes. Mira, pero ustedes dijeron que iban a volver, porque el cáncer, al final del programa de No Te Duermas, el último programa, él se mete en una cama y dice, por fin voy a dormir. Pero ¿saben qué? Preocúpense cuando regrese. Y entonces, pues, mucha gente se cogió eso como una promesa de él. Y entonces, pero tú quedaste en volver, que mira, que eso, tú prometiste, porque la gente coge las cosas bien en serio. Y entonces, pues, ahí más adelante, en el 2019, hicimos el show del Coliseo, que fue lleno total. El productor Carlos Cabrera fue el que convenció a Tony para hacerlo. Y como te digo, se metieron 17,000 personas en el Coliseo pagando. Y el show estuvo espectacular. Ernita Nazario, Bad Bunny, Víctor Manuel, Tito Trinidad, La Bulbu, bueno, olvídate, un montón de artistas, Gomba Yavari. Y entonces, cuando termina el show,
el productor se me acerca como los 2 o 3 meses y me dice, Cacho, yo me disfrutaba mucho él me dijo que se disfrutaba mucho las reuniones que teníamos para inventar lo del show del Coliseo. Nosotros tuvimos 6 meses trabajando la preproducción de ese evento, tanto los sketches que íbamos a hacer en vivo, los sketches que íbamos a grabar, cómo se iba a hacer el show. Y entonces, pues él dice que se disfrutó mucho porque Tony y yo nos pasábamos contando anécdotas y cosas que habían pasado en el programa y que eso a él le llamó mucho la atención y dice, oye, ¿tú nunca has pensado hacer un documental sobre eso? Porque está bien interesante. Yo le dije, pues mira, nunca lo he pensado, pero la idea está buena. Vamos a inventarnos algo, porque yo tengo todo el material. By the way, mira, te voy a enseñar, perdona que estoy aquí con este revolú. Este es el cuarto edito, pero para que vean ahí, tengo todavía un montón de cassettes. Diablo. No te duermas. Mira, un montón de cassettes de No te duermas todavía en beta, que no he tenido el tiempo de transferirlo. Mira, aquí están las máquinas. Espérate, míralas aquí. Que tengo el teléfono. Mira las máquinas beta. Ahí, mira, voy a prender. Bueno, a ver si te aprende. Mira, así. Mira, aquí tengo las máquinas beta. Y nada, poco a poco estoy pasando los programas. Tanto de No te duermas como de Mingy Petraca, que era un programa aparte. Porque Mingy Petraca empezó como un sketch de No te duermas y terminó siendo un programa independiente de familia. Que para que tú veas cómo son las cosas, Alejandro. Hubo un momento que Mingy Petraca sacó más rating que No te duermas. Sí, eso mis padres me decían eso, que básicamente llegó un punto que era tan famoso esos dos personajes que básicamente explotaron. Y nosotros competíamos con nosotros mismos. Entonces, pues, como le estoy contando, yo le digo, pues mira, a Carlos Cabrera, digo, mira, yo tengo el material, vamos a hablar con Tony, porque Tony es dueño del material junto conmigo, porque en el 2004 Gánster y yo le compramos la compañía a Gabriel Suárez, porque él quería hacer otras cosas, él se retira de la televisión y nos vende sus propiedades a Gánster y a mí. Y entonces pues ahí empezamos a trabajar el concepto de lo que hoy empieza en el cine, que se llama Los lunes a las 9, que es una pieza media documental y media actuada o dramática de la historia de No te duermas. Entonces, pues ahí empezamos a trabajarlo. Desde eso fue más o menos fines del 2019. Empezamos a trabajarlo, empezamos a traer gente, unirse al grupo. Por ejemplo, de los primeros que se unieron al grupo fue el escritor David Nori, que hace mucho cortometraje y es un excelente escritor y tremendo director. David Nori, cuando le den el break de hacer un largometraje, ese hombre se va a quedar con el canto. Y también tenemos a Jorge González, que es escritor. Él es profesor también en la Universidad de Puerto Rico de literatura. Él escribe teatro, escribe cine. Por ejemplo, él escribió una de las mejores películas que se han hecho en Puerto Rico, que se llama Mal de Amores, sí, que la dirigió Carlito Ruiz, y en aquel momento su esposa, Mariam Pérez, que es la hija de Silverio, que hizo ahora el documental de las murallas de San Juan. También es un documental buenísimo de la vida de ay Dios mío, ¿cómo se llama la actriz de West Side Story? Rita Moreno. Rita Moreno. Exacto. Y entonces, pues, empezamos a unirnos, a formar un team, y ya yo veía que esto no era para televisión, esto era para cine, porque ya estábamos incluyendo personas que habían hecho cine. Ahí reclutamos al gran director de fotografía, que ese tipo, pues mira, es de los mejores que hay en Puerto Rico, si no el mejor. Entonces, pues, ahí empezamos a bregar con la película y mira, hoy es el día del estreno, gracias a Dios. So, háblame del proceso, porque lo interesante del documental, a diferencia de muchos otros documentales que se han hecho en Puerto Rico generalmente, es que tú tienes escenas que están recreando el pasado. Sé que probablemente fue por necesidad, porque obviamente querías tener un componente visual cuando básicamente era el principio de su trayectoria, porque era chamaquito, obviamente no tenía pietaje de cuando era chamaquito, no podía recostarte de eso, pero creo que además de eso, había otros momentos que eran más en el futuro, cuando ya estaba el show corriendo, que como quiera, habían escenas que estaban recreando el proceso de No te duermas. ¿Cuál fue la decisión de hacer eso? ¿Por qué fue algunas partes, algunas no? Y pues, hablamos un poquito más de eso. Ok, mira, antes de seguir con eso, que no mencioné a Willy Berrío. Willy Berrío era el director de fotografía. Tremendo. Sí, claro.
Buenísimo. Ok, esto fue una necesidad cuando empezamos a escribir, pues las primeras 3 entrevistas que se hicieron fue a Gabriel Suau, al Gánster y a mí. Y entonces, pues decidimos, los 3 escritores decidimos recrear escenas que pasaron fuera de cámara, que eso no estaba grabado. Por ejemplo, cuando Morality Media nos hizo el piquete, aunque eso está grabado originalmente y lo ponemos al final de la película, pero queríamos tener algo más dramático en lo que hubo entre Gangster y Milton Picón, que era el líder de Morality Media en ese momento. Quisimos recrear una vez que el presidente del canal nos paró un sketch y nos vino con regaño porque estábamos haciendo X o Y cosas, que estábamos violando el acuerdo que teníamos. Y esa escena a mí me encantó porque trabajamos con el tremendo actor José Félix Gómez, que es tremendo actor de teatro, de cine, de televisión. Él fue el que hizo en los años, a fines de los 70, principios de los 80, él hizo La verdadera historia de Pedro Navaja, teatro del 60. Y entonces ahí el que hace el papel de Tony y el que hace el papel de Gabriel Suárez se comen la pantalla, se comen la cámara, hacen unas actuaciones tremendas. Y pues entonces recreamos esas cosas, recreamos una vez que a Tony le dio un derrame cerebral, que eso fue importante porque nosotros queríamos demostrar cuánto Tony amaba lo que hacía, y el tipo en 19 años faltó esa sola vez y fue porque le dio un derrame cerebral, no fue porque tenía dolor de estómago o porque le dolía la cabeza. Ese día la que hizo el programa sola fue Yailin y lo hizo fantástico. Y entonces pues quisimos recrear todas esas cosas para que la gente viera lo que había pasado, además de cuando el Gánster y yo, lo que tú acabas de decir, éramos chamacos, porque Tony y yo somos amigos desde los 14, 15 años. Y entonces para aquellos tiempos, yo daba disco party, yo era DJ de disco party, fui de los primeros que hizo disco party en el área oeste, sobre todo en Hormiguero, que era nuestro pueblo natal. Y entonces Tony quería ser locutor, porque en aquellos momentos había una emisora de radio que era de los 70s y ponía mucha música de rock, de música disco, que estaba bien pegada en aquellos momentos. Donna Summer, de momento te ponían una canción de Rod Stewart o te ponían una canción del grupo los Bee Gees, y entonces pues los locutores hablaban, vaya, sí, aquí estamos con la música de los Bee Gees, ¿sabes? Que era diferente a los locutores de anteriores a esa época. Entonces pues el Gánster quería ser locutor, ¿sabes? Te estoy hablando para las personas que son así más o menos de mi generación, los tiempos de Moon Shadow, Johnny Vega aquí en San Juan, en el área oeste, Funky Joe, que trabajó en radio desde que era un chamaco, Dr. Love, Gilbert Tuquemán. Bueno, por ahí para abajo te puedo mencionar 40 locutores que era un estilo diferente de lo que se hacía anteriormente. Pues, ok. Esta es la primera vez que tú haces un documental, ¿verdad? Asumo, no estoy seguro. Bueno, sí, bueno, mira, yo hice un documental para televisión en los 55 años de Telemundo. Los 55 años de Telemundo caen en el 2009, el mismo año que Nosotros Demás terminó. Y entonces, pues la gerencia del canal, Hilary Hadler, Freud Rivera, me encomendaron hacer un documental lo hicimos en 7 partes, cada parte de 10 minutos, de la historia de Telemundo. Y entonces, pues, ese fue como quien dice mi primer trabajo documental serio, porque uno en la universidad uno hace cosas, como estudiante, como practicante. En el canal 24, nosotros hicimos documentales. Yo hice un documental sobre el primer golpe de Estado en Haití, porque me tocó ir a Haití a cubrir las elecciones, las primeras elecciones libres. Luego me tocó regresar a Haití para el primer golpe de Estado, porque el tipo que ganó las elecciones a los 5 meses le dieron un golpe de Estado. Diablo. Porque tú eres el que conoces a Haití, tú vas con la misma reportera para allá, que se que más, Rosita Marrero, que la saludo, ya está jubilada, y por eso gané un premio Overseas Press Club. Bueno, ganamos, Rosita y yo, a mí me dieron un premio extra como camarógrafo, mejor camarógrafo en el Caribe. Y eso fue como tipo documentales, tú sabes. Entonces siempre el documental a mí me ha gustado.
Y entonces pues dijimos, mira, vamos a hacerlo medio documental, lo de No te duermas, y medio actuado, y hacemos un híbrido, que yo creo que quedó bien, porque la reacción de la gente es la que te dice si le gusta o no. ¿Sabes? Si tú haces una comedia y la gente no se ríe, pues tú tienes problemas. ¿Entiendes? Si tú al final, pues la gente no se sale sonriendo del cine o comentando, pues tú sabes, no llegaste a lo que quería. ¿Tú la viste la película? Sí, yo la vi, yo la llegué a ver cuando la presentaron en el Puerto Rico Film Festival. Por eso es que puedo hablar de la película. Sí, pero no la volviste a ver. No, no la he visto todavía. No, Bueno, solamente la porque vi cuando. fíjate, Ajá. tuviste el primer corte Ujú. que yo me arriesgué. Bueno, Carlos y yo nos arriesgamos a presentarla con una música y con unas canciones que después las tuvimos que quitar porque estábamos negociando en ese momento con las casas disqueras y eso, pero cuando te piden 18,000 pesos por una canción que tú le dices, mira, pero yo lo voy a usar, son 17 segundos, no importa, la puedo usar completa o la puedo usar 17 segundos, cuesta 18,000, otras costaban 19,000, otras me explicaban toda la historia de la canción. No, mira, por ejemplo, yo quería usar una canción de Donna Summer para la época del disco party, by the way, la versión que tuviste sale. Exacto. Y esa canción me hicieron todo el cuento, ¿no? Que esa canción está en la librería del Congreso, como una de las canciones más famosas en la historia. Y yo, chévere, sí, pero ¿cuánto cuesta? Porque yo la quiero usar. Y lamentablemente cuando hacemos películas de bajo presupuesto, pues tenemos que ajustarnos a otra realidad. Porque entonces nosotros vemos cine americano y escuchamos todas esas canciones. Por ejemplo, mano, tú vas a ver Guardian of the Galaxy, que Chacho. el protagonista tenía el tape, Sí. lo ponía y la música, uca, chaca, uca, esa canción, yo era chamaquito cuando esa canción, y por ahí para abajo todo el soundtrack, que después tú vas a Best Buy y lo venden está en el EP, en CD, te lo tienen en Spotify, Sí. y entonces pues nosotros la realidad de nosotros es diferente, la música la tenemos que usar nosotros, comprarla a un precio bien económico. Tal vez la música que yo uso lo puedo usar otra más porque no es música exclusiva mía. Aunque nosotros contratamos a Robert García, que hizo tremendo trabajo con una música de fondo para algunas partes de la película, en otras partes pues usamos música de stock porque es la realidad del cine boricua. Sí, es muy cierto. Hablamos un poquito entonces del proceso de edición, porque yo asumí que yo estaba viendo un primer corte, porque obviamente eso siempre pasa, especialmente en el festival de Puerto Rico Film Festival, muchas de esas películas eran primeros cortes, yo tenía eso en mente ya, y como yo edito, pues yo estoy consciente de como que, ok, aquí probablemente esta canción tiene que pedir los derechos, whatever, pero whatever. Como quiera el flow estaba y toda la estructura estaba, yo pude entender completamente lo que estaba pasando. Pero explícame entonces el proceso de edición, porque es curioso de que ya que me enseñaste los tapes, tú pasaste chequeando todo este pietaje y tú obviamente al ser el director del show, pues tienes el beneficio de que tú sabes dónde estaban los sketches que tú querías highlight para el documental. Pero cuéntame el proceso arduo que tiene que haber sido buscar todo este pietaje. Exacto, exacto. Mira, el proceso de edición fue, yo diría que la parte más fuerte a nivel de trabajo, mucho trabajo, muchas horas de edición, porque estamos trabajando con un programa que duró 19 años. Y entonces yo ahora mismo estoy aquí frente a la computadora, pero déjame ver si se ve aquí más o menos. Sí, sí. Y entonces tengo un montón, mira, un reguerete de discos duros por donde quiera. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando con 12 discos duros a la misma vez. Diablo. ¿Entiendes? Compré una computadora ahí que funcionó súper bien y era mucho material, entonces el proceso es más largo porque tú tienes que escoger. Y entonces cuando el productor, que es el dueño de la película, el que manda, te dice, oye, Cacho, que no pase de 1 hora con 50, tú sabes, 2 horas ya es mucho para él. Pues mira, empieza a cortar y uno empieza a quitar cosas que para uno son relevantes, pero que no, mira, tienes que decidir, tienes que quitarle, como cuando tú vas al supermercado con poco chavo, tienes que decidir qué se va del carrito y qué es lo que la cajera va a cobrar. Sí. Entonces, pues, fue bien largo, hubo cosas que yo quité, cosas que tuviste en Mayagüez que no están en este corte, porque yo lo reduje 10 minutos de lo que tuviste en Mayagüez. Mayagüez duraba 2 horas, aquí dura 1 hora con 50. Yo rebajé varias escenas, la escena del disco Party la bajé un poquito, y muchas cosas del programa, pues, las tuve que quitar porque no queríamos hacerlo tan larga.
Y ese fue el proceso. Editar fue el proceso más fuerte, pero cuando uno le gusta esto, Alejandro, uno se lo vive. Es como el que le gusta jugar baloncesto, que va a una cancha y tú dices, oye, pues ese tipo no se cansa, lleva 2 horas ahí tirando la bola al canasto, ¿ves? Porque es su pasión, le encanta. O los tipos que son fiebrú y van a la pista de carrera en Salinas, que tú dices, diablo, ese tipo, ese carro le costó 20,000 pesos, pero le metió 50,000 en aditamentos para que el carro rompa el récord de velocidad. Y tú dices, bueno, esos son pasiones de la gente y esto para mí es una pasión. Editar, digo, yo también soy camarógrafo y me encanta hacer la cámara, pero la edición me apasiona más. Entonces, pues, háblame también de como que en la cuestión, ya que hiciste escenas que recreaste, momentos de tu vida y eso, ¿cómo fue el proceso de básicamente dirigir a estos actores de renombre, actores reconocidos de Puerto Rico, mezclándolo también con hacer la entrevista y todo esto, porque tú hiciste dos cosas en una, tú hiciste una película narrativa, hiciste un documental en una, entonces tú como director, ¿cómo fue ese proceso de trabajar con todos estos actores y trabajar ese proceso de las entrevistas? Pues mira, primero te voy a hablar de los actores. Pues fue bien fácil a nivel de que eran unos actores súper profesionales. Eh, a nivel de grabar fue fácil. Nosotros teníamos ya un schedule como en una película bajo presupuesto. Pues yo vengo de la guerrilla, ¿sabes? Yo vengo de trabajar con 2 o 3 gatos, a veces yo hacía las cosas yo solo. Y entonces, pues yo sé ajustarme a los horarios, porque la productora me lo decía, mira, Cacho, no te puedes ir overtime, porque el overtime significa un montón de miles de dólares más. Y entonces, pues hacíamos todo en schedule y fue bien chévere. Tuvimos que ensayar por Zoom y señalar la computadora, porque aquí mismo yo estaba sentado ensayando por Zoom, porque estábamos en plena pandemia. Sí. Y entonces no queríamos arriesgar a nadie a estar en un sitio cerrado, con aire acondicionado, como se supone que tú lo haces en un salón de ensayo. Y entonces, pues lo cogíamos por parte y muchas veces lo cogíamos por grupo. Y fue bien chévere porque yo le explicaba a ellos la intención de cómo fueron las cosas, como yo lo viví, pues para mí era más fácil explicarlo. Por ejemplo, el que hizo del gángster, Marcos Carlos, yo le decía, no, mira, Tony lo diría de esta forma, porque Tony era así, Tony era un tipo cojonudo, Tony era un tipo que no le gustaba que le cambiaran las cosas, Tony, y a Tony no le gustaba cuando venían del canal a poner, no, cierta censura que nos pusieron, ¿sabes? Llegó el momento que el programa lo tenían que ver ellos antes que saliera al aire y muchas veces nos cortaron cosas. Y entonces, pues, yo le explicaba a Marco Carlos cómo era, le expliqué el que hizo de mi papel, que Ángel Figueroa, tremendo actor, cómo coger la cámara. Porque, hermano, yo he visto películas que tenía un camarógrafo de noticias y el tipo coge la cámara como no es. Y un camarógrafo de noticias sabe como un trompetista, sabe cómo coger la trompeta, como un baterista, sabe coger los palitos. Cuando alguien lo hace mal, tú te das cuenta. Tú dices, ay, bendito, pero nunca le enseñaron cómo coger una cámara. Entonces, no, mira, las manos aquí, esto aquí, entonces tú te mueves así, para que se viera real. Oye, lo hizo muy bien. Digo, estoy hablando de una bobería como coger la cámara, pero él también hizo el papel súper chévere. Los 2 muchachos que hicieron de Tony y de mí cuando éramos adolescentes de 14, 15 años, tremendo también, porque yo jodía a Tony, yo siempre me gustaba joder mucho y hacer maldades, y siempre andaba con la maquinita esa de dar corriente y esas cosas. Entonces, pues, esas cosas después tú las ves en el futuro, porque esas maldades que yo decía a aquella señora que le cogía la manguera y se la doblaba para que se mojara, eso primero lo hice porque pasaba de verdad. Yo hacía maldades a señoras y a señoras en el barrio y me daban unas corridas por ahí, se lo decían a mi papá, y después mi papá me esperaba en casa con la correa, tú sabes. Igual que quise hacerlo por la primera comedia que se hizo, los hermanos Lumière, El regador regado en Francia, que era eso, ¿sabes? El tipo que le dobla o que le cierra la pluma y el tipo se moja la cara. Entonces, pues, eso para mí también fue como un homenaje de mí hacia lo que ha sido el amor de mi vida, el cine. La televisión fue el amor de mi vida a nivel de que era mi trabajo, eran las habichuelas que yo llevaba a casa. Mis hijas se criaron, ¿sabes? Mi hija mayor, que tiene 32 años, nació 6 meses después que empezó No Te Duermas. Ya mi ex esposa estaba embarazada
para aquellos momentos. Y la televisión fue para mí el amor de mi vida porque he estado 35 años en ella. Ahora, hace un par de semanas cumplí 35 años y el lunes pasado hicimos el especial de Yo Fui un Poder de la Semana, que eso, pues, yo lo escribí, lo produje, lo edité, yo fui el camarógrafo, lo hicimos bien pequeñito para que sobraran un par de pesos para las navidades. Y entonces, la televisión siempre ha sido mi amor, pero el cine, wow, el cine es una cosa de que no me lo puedo arrancar del corazón. Y haber hecho una película y hoy poder ir al cine y que en el póster está ahí donde dice Now Showing, o en la cartelera que está en Plaza de las Américas o en el Cine Metro que esté el póster de tu película, para mí eso es un honor y para mí eso es una sensación de felicidad brutal. ¿Sabes? Ahora mismo yo me siento bien realizado porque, aunque yo siempre lo sentí, dije, pues mira, en la próxima vida haré una película porque de verdad yo lo había descartado ya. Y de momento, mira, para que tú veas cómo son las cosas, yo tengo 59 años y a los 57 años se me apareció la oportunidad y estuvimos 2 años y pico, casi 3 años trabajando lo que sale hoy en las pantallas del cine. Pues háblame entonces de tu pasión del cine, porque tú me dijiste que de chamaquito tú veías películas y todo eso. ¿Qué fueron películas además de Jaws? Y obviamente quizás estoy viendo el póster de Star Wars y de Boogie Nights, pero más allá de eso, ¿qué otras películas informaron mucho tu adolescencia y quizás cuando estudiaste en Sagrado y todo eso? ¿Qué películas, qué directores, qué actores, qué gente, qué artistas te inspiraron? Ok, mira, como te dije, yo veía mucho cine porque el cine quedaba bastante cerca de mi pueblo, aunque era Mayagüez Mall, pero Mayagüez Mall queda en Hormiguero. O sea, yo no conozco ningún mayagüezano que va a pie a Mayagüez Mall, pero los hormiguereños podemos ir a pie a Sí, eso es muy Mayagüez Mall, cierto. pie o en Pon, con los panas. Mira, vamos a ver tal película, aquí oye película. Oye, y yo empecé a ver cine, yo nací en el 63, por lo que yo empecé a ver cine en el 68, 69, y luego yo empecé a ir al cine solo. Por ejemplo, The Godfather. Yo tenía, Oh, clásico. yo tenía 9 años cuando Godfather y me dejaron entrar. ¿Viste el caballo entonces? Sí, y, y, y esa película me encantó. Tal vez yo no entendía muchas cosas. Por ejemplo, yo vi, antes de Godfather creo que fue, o fue el mismo año, Dirty Harry. Sí. Dirty Harry de Clint Eastwood. Mi papá era abogado y luego se convirtió en juez. Mi papá le gustaba mucho las películas de acción, sobre todo las películas de mafia, porque esa fiebre que vino en los años 70 de la mafia, de Friend Connection y todas esas cosas, a él le encantaba. Entonces, pues yo iba al cine con él. Aparte que yo iba solo con mis amigos, por ejemplo, con mi primo Hito Quintana, me llevó a ver The Seven Voyages of Sinbad, el séptimo viaje de Sinbad. Sí. Esa película, la animación de los monstruos lo hacía Ray Harryhausen, que en paz descanse, que era un genio en eso, porque hizo el King Kong de la primera película de King Kong en los años 30, luego todas estas películas de Sinbad, que si salía la medusa, que si salía el tipo de muchos brazos, los esqueletos que peleaban, y todo eso, pues a mí me fascinaba del cine. Me molestaba mucho que mi mamá y mis primas, porque yo me crié con mujeres, mi papá y mis tíos pues eran muchos de la calle, muchos de estar en su mundo, no eran muchos de estar compartiendo con ese chamaquito, o con mi hermana, o con las mujeres. Entonces ellas me llevaban al cine a ver películas de Rafael, películas de Sandro, y yo digo, mira, yo no soy gay, Claro. digo, y soy pro gay, porque lo Sí, sí. demostraba de duerma, y tengo muchos panas gay que ellos saben que yo los quiero y los adoro. Pero no lo digo en forma de burla, lo digo porque, oye, Claro. que hay un tiempo con mujeres, oye, pues está brutal. Y entonces ese era el cine que yo veía. Yo me acuerdo que yo veía en los cines viejos de antes, ponían los posters del Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, que si esto, Santo contra el vampiro. Esa es la película que yo quiero ver. Y mi mamá y mi prima, esa es la misma que nos vamos a ver. Tú vas a ver esta. Y era pues de una película española o mexicana, tú sabes. Pero cine, Sí, cine sí. como...
Claro. Entonces, pues, ¿qué películas más o menos de esa época o generalmente en tu vida que te han impactado un montón? Bueno, mira, como te dije, The Godfather, la uno, la Mm, 2, The Sting, que era con Robert Redford y Paul Newman. sí. Esa película es genial. Yo veía muchas películas también que nunca llegaban a ser muy famosas, porque te digo, yo comía cine en cantidad y Ujú, muchos pósters que yo tengo aquí son pósters originales que yo le pedía al gerente del cine o el que cogía la taquilla. Yo me hacía pana de ellos porque me veían tanto allí. Yo era ujú, pana de la señora que vendía el popcorn. Y ujú, entonces, pues, muchas películas que ahora mismo tal vez no recuerde, pero esa misma, Jaws, luego Close Encounters, las películas de Irwin Allen, que era Poseidon Adventure, The Towering Inferno, ujú, El Exorcista, todas esas películas influyeron en mí porque había que verlas en el cine. ujú. Y entonces, pues, por supuesto, llega en el 1977 Star Wars. Yo tenía casi 14 años y eso me voló la cabeza, ¿sabes? Es una de mis películas favoritas. Este, Luego seguí viendo mucho cine y cuando llegué al videocassette, pues ahí me curaba, porque entonces en videocassette tú podías ver la película cuando tú quisieras. No tenías que ir al cine ni gastar tanto dinero en popcorn, refresco, en la entrada, todo eso. Y, y nada, fue algo chévere, tú sabes. Por ejemplo, la película Cinema Paradiso, Oh, yo sí. me identifico mucho con ella porque, ¿sabes qué? Yo cogí la fiebre del proyeccionista. A veces la película no me interesaba y yo cogía, me subía a donde estaba el proyector, porque en esos cines viejos de antes, ahora no, ahora tú tienes que pasar 4 o 5 puertas y seguridad y todas esas cosas, ahí tienen cámara y todas las cosas, que no puedes entrar tú, a menos que entres con un técnico que te invite. Pero en aquellos tiempos el proyector, tú subías las escaleras y eso llegaba al proyeccionista y el tipo se hacía para tuyo y toda la cosa. Tú veías cuando el tipo cogía los carretes y los ponía, los intercambiaba cuando le daba para atrás a la película con una manivela porque no tenían la máquina de dar rewind a la película, eran 35 milímetros. Y entonces, pues, yo cogí esa fiebre, hermano, de metérmelo a la sala de proyección y fue una experiencia bien bonita, bien bonita. En estos días tuve la oportunidad de estar en los de Plaza de las Américas y en la sala de proyección de Montelledra probando la película. Le agradezco mucho a la gente de Caribe Cinema que se portaron súper bien con nosotros. ¿Sabes? Nos trataron como si fuera Spielberg y Carlos Cabrera como si fuera este Martin Scorsese, tú sabes. Ujú, Y nosotros, pues, vi esas salas de proyección y de wow, cómo cambia el tiempo. sí. Ahora todo es con disco, ahora es una máquina que es más grande que 2 proyectores, pero lo que te tira por ahí para abajo es brutal. Ujú. Y nada, fue una experiencia bien bonita. El cine para mí es como el amor de mi vida, de verdad que sí. Pues todo está interesante porque tú, obviamente, porque veías películas de una edad temprana, tuviste el proceso y el cambio del fílmico al digital. Entonces tú también, haber trabajado también en televisión y en cine, tú trabajaste también con todo ese proceso de cambiar de fílmico, tape, digital, todo eso. So, más o menos, habla un poquito de eso porque tú Mira, pasaste por todas esas etapas. Ajá. voy a caminar un poquito, discúlpeme, voy a caminar un Dale. poquito por mi apartamento. Es Sí, que sí. tengo un par de cositas ahí. Por Ujú. ejemplo, mira, vas a ver aquí, la tengo todavía en su caja original. Esta fue Sí. la cámara, Oh, la chévere. 8 que me regaló mi tía. Esto yo lo guardo como como si fuera un tesoro. Ujú. Con esta ya hacía mis peliculitas. Después te voy a dar el link para que la veas, la Sí, de la sí. pesta. Y entonces, vamos a ver un momentito aquí. Yo tengo películas todavía en 16 milímetros, Ujú. ahí guardadas. Tengo tantas cosas aquí. Ujú. Mira, a ver si lo ves ahí. Las Ah, sí, latas. se ve, sí, se Las ve. latas, una de esas Ujú. latas, una de esas latas es una copia en 16 milímetros de Los Peloteros, que es una Wow. de las mejores películas que se han hecho en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de comprarla Ujú. eh, y de verdad que la conservo ahí como si fuera una pieza de arte. Sí, Y sí. entonces, pues mira, pues como tú ves, ahí tengo
cosas fílmicas, tengo un montón de cassettes, mira, todavía de betas ahí guardados en closet, porque no me caben. Sí, sí. ¿Sabes? Fueron 19 años de tantos programas, No te duermas, Te veo, Mingy Petraca, el show de Johnny Rey. Ujú. Y entonces, pues, esta cuestión de cambiar de fílmico a video, pues, yo era chamaquito, yo era un nene, fue drástico, pero fue bueno en el sentido de que el video era algo más accesible. Claro. Porque antes tú grabar algo en película, en Super 8, pues era más costoso porque la película era cara el proceso de desarrollo, ¿sabes? Del laboratorio que la revelaba. Ujú. Y entonces, cuando llega el video, pues entonces yo compro en realidad una cámara de video para grabar a mi familia, las bodas, las actividades, las fiestas. Y cuando eso una cámara como quiera de video te costaba 1,000 y pico de pesos. Ujú. Y Sí. entonces, luego cuando yo entro a la universidad, pues ya yo conocía bastante las cámaras, se me hizo fácil trabajar una cámara en la universidad, eso me ayudó mucho. Igual que los equipos de edición, ahí aprendí a editar, luego en el canal 24, luego pues con los equipos de SWAT, que tuviste que yo grabé una parte de que yo no daba pico en bola con el equipo que compró Gabriel SWAT, porque el que no sabe de televisión, pues no se imagina que a veces hay 20 equipos diferentes para editar y todos tienen algo diferente. Sí. Y es un dolor de cabeza, tú sabes. Entonces te piden que sea rápido, pero espérate, que yo no sé dónde está el botón de cortarlo, yo no sé dónde está el botón de X o Y cosas. Ujú. Y entonces, pues nada, pues, son experiencias. Fue esto de cuestión de fílmico a video y luego a digital. Nosotros ya cuando llega la época digital, ya no todo el mundo estaba, fue más o menos para el 95, 96. Gabriel So compró uno de los primeros equipos de edición digital, y contratamos a un muchacho que ya era un duro en eso para que nos diera clase, porque el cambio fue drástico, drástico. Oye, yo a veces no dormía, tenía pesadillas, porque no me salía. Yo decía, wow, esto es tan diferente, pero después me di cuenta que lo que te enseñaron en la universidad en la pizarra, que te ponían la película, no, pues aquí tú cortas, aquí esto, es el mismo proceso, pero en una pantalla. Antes eran máquinas beta, máquinas 3/4, máquinas de 1 pulgada, que uno editaba. Pues luego ese cambio yo lo asimilé bien y gracias a Dios pude seguir trabajando, tú sabes, y tengo muchos compañeros que ya están hasta jubilados, que dicen, wow, nosotros vivimos, a veces nos vemos, nos damos una cerveza y decimos, fuimos afortunados porque vivimos tantas épocas bonitas, vimos cómo fue cambiando. Ahora no, ahora los chamacos de hoy día, y no es por menospreciarlo, porque yo respeto mucho la juventud y me gusta ayudar a la juventud. Pero hoy día es mucho más fácil porque lo pueden hacer en la casa, los equipos son mucho más económicos y hay diferentes equipos de edición. Está Premiere, está Final Cut, está DaVinci y por ahí para abajo un montón más. Y están accesibles. Ujú. De tú tener la creatividad y tener los cojones de querer hacer algo diferente. Obviamente tú eres bien apasionado del cine, es bien interesante. Una cosa que yo hablo con muchos de los otros directores y directoras de Puerto Rico es la cuestión de la preservación. Porque hay una cosa que yo siento que en Puerto Rico ha fallado un poco, es que es difícil tener una base, como una filmoteca, por decirlo así, o tener por lo menos todas estas películas viejas, importantes, significativas de la cultura de Puerto Rico preservadas. Y a través de las décadas, pues se ha puesto a veces más complicado. Ahora mismo siento que estamos un poquito mejor en ese aspecto de la preservación, porque claro, como tú dices, because la posibilidad de poner las cosas digitalmente, pues ayuda mucho a preservar todas estas cosas. Pero tú, como alguien que tiene tantos tapes y tanto pietaje que quizás todavía no tienes digitalmente puesto, ¿qué tú piensas del aspecto de la preservación del cine? Y de la televisión también, porque hay muchos shows de televisión que se han perdido en Puerto Rico, quizás nunca están en ningún lado disponibles. ¿Qué tú piensas sobre ese aspecto y esa cultura de la preservación y quizás qué se puede hacer para remediarla? Bueno, mira, vamos a hablar directamente en Puerto Rico, porque en Estados Unidos ya estamos hablando de otros 20 pesos. Claro. Pero en Puerto Rico, no sé si tú conoces a Edgardo Huerta o lo has entrevistado alguna vez. Edgardo Huerta, te lo voy a contactar con él, porque Edgardo Huerta tiene un programa de televisión en el canal 6, en el canal del pueblo de Puerto Rico,
sobre películas viejas de Puerto Rico. Y entonces él es un historiador del cine de Puerto Rico, aparte también de la farándula. Él fue cantante, él fue actor, pero él le encanta todo el cine. Y el Instituto de Cultura se supone que esté conservando esas piezas. Hay algunas piezas que se han perdido, pues porque no tienen el tiempo, es mucho, o lo guardan en sitios que no son buenos para conservarlo, porque tú tienes que tener estos tapes en aire acondicionado, en una temperatura fresca, para que no cojan hongo, no se dañen. Y entonces en Puerto Rico todavía tenemos mucho camino por delante en cuanto a la preservación, pero yo espero que en algún momento, eso mismo lo que te hablo ahorita, los peloteros, las películas que hacía Machuchal, Chucho Avellanet, las películas que se hicieron aquí en los años 30 y 40, porque aquí se hizo cine muy temprano, porque aquí vino un señor que se llamaba Jack Delano, que ese señor fue una bendición para nosotros porque era americano y ya venía con una mentalidad de cine que nos enseñó a nosotros a hacer cine. Y yo le digo algo a los jóvenes que están viendo esto: busquen la historia, no se fijen solamente en el presente y el futuro, busquen la historia y sobre todo del cine boricua, porque ahora mismo yo no creo que haya ni un libro del cine boricua. Hay algunos, porque cuando yo estaba en bachillerato teníamos algunos capítulos dedicados al cine puertorriqueño, por eso es que yo sé un poquito de esto, pero no es suficiente. Pero no hay un libro como tal. Por ejemplo, hay un libro que sacó uno de los hijos de Rafael Hernández Colón, que fue gobernador de Puerto Rico, sobre los cines viejos. Exacto, yo tengo ese libro. Es fantástico libro, fantástico. Está buenísimo, está Sí. buenísimo. Y sabes qué? Que en algún momento en mi mente pasó esa idea de hacer un libro sobre eso, porque yo guardo fotos de cines viejos que yo mismo retrataba o que yo conseguía por otras amistades, porque aquí había cine en cada pueblo. ¿Sabes? En la época esta de que la televisión todavía no era el rey de las comunicaciones. Y entonces, yo creo que sí, que a Puerto Rico nos hace falta, tener un poquito más del valor de las cosas viejas, conservarlas, porque mira, esto de No Te Duermas, pues mira, está quedando como un proyecto para que lo vean gente futura. Muchos chamaquitos dicen: yo nunca vi el programa porque no había nacido, o que yo era muy chiquito, o que no me lo dejaban ver, porque era un programa para adultos, no era un programa para nenes. Tony lo dice: yo ni fui Pacheco ni Tío Nobel. Sí. Tú sabes, era un programa dirigido a adultos y era los lunes a las 9 de la noche. Se supone que esa hora tuvieran los chamaquitos acostados para ir a la escuela otro día. Claro. Pero, entonces, eso es parte de tú preservar la cultura y preservar nuestras tradiciones, porque es que nosotros nos vemos reflejados en programas como No Te Duermas, en películas como Los Peloteros, películas como El Alcalde de Machuchal, películas como Las Camelias, que estrenó recientemente, de mi amiga Paloma Suau, que para que sepa, Paloma Suau es la hija de Gabriel Suau, que Gabriel Suau fue el creador de No Te Duermas. ¿Sabes? Sí. Tenemos una... Yo la entrevisté literalmente ayer. Pues mira qué bueno. Paloma, sí. Paloma yo la conozco de que era una niña, ella es mucho menor que yo, y yo la vi crecer, la vi me acuerdo cuando ella se fue a estudiar cine a Nueva York. Ella es tremenda directora de cine, tremenda documentalista, y ha hecho buenos documentales. Los especiales del Banco Popular que ella hizo, ella mezcló entre los especiales clásicos y también hacer un poquito de documental, porque a ella le encanta eso, tú sabes. Y Transform hace películas muy divertidas, películas diferentes, películas que a la gente le gusta ir al cine a verla. Y por ahí para abajo, mira, películas como la de Picando Adelante, que esa película está espectacular. Y por ahí para abajo te puedo mencionar un montón de cine que se está haciendo ahora mismo en Puerto Rico, que hay que apoyarlo, no porque es puertorriqueño, no por eso nada más. Hay que apoyarlo porque es nuestra cultura. ¿Cómo tú crees que está entonces la industria del cine ahora mismo? Porque yo sé que este año ha sido un año bien peculiar, que básicamente cada mes han salido una o dos películas puertorriqueñas. ¿Cómo tú ves el cine y la industria ahora mismo? Pues mira, el cine está mejorando, todavía nos queda mucho camino por andar. Tenemos que coger de ejemplo la República Dominicana, porque en la República Dominicana están haciendo
80, 100 películas al año. Ujú. Ellos tienen una industria de cine y el dominicano, el ciudadano dominicano, le gusta ir al cine a verse, Ujú. a ver sus cómicos, a ver sus situaciones, a veces sus dramas. El puertorriqueño todavía tenemos que aprender a ir más al cine, a ver lo de nosotros, porque como dije ahorita, nos vemos reflejados en la pantalla. ¿Sabes? En el caso de No Te Duermas, todas las cosas que tuvimos que pasar el Gánster, Gabriel Sobe y yo, con otro grupo de personas para sacar un programa adelante. No fue porque el programa fue bueno y ya está. Tuvimos que pasar 1000 vicisitudes. Y entonces en Puerto Rico, el gobierno tiene que ponerse para su número, mano. ¿Sabe? Tienen que empezar a dar más ayuda de la que están dando. La que están dando es buena, pero puede ser mejor. Aquí se pueden hacer estudios de cine como los que tiene República Dominicana, que tengo entendido que eso primero se trató de traer a Puerto Rico, pero los políticos de ese momento no le prestaron atención. Y entonces crear una industria como la industria del turismo, como la industria del café. Tú sabes, en Puerto Rico podemos hacer buen cine y no solamente para Puerto Rico, buen cine para el mundo. Ujú. Sí, esos incentivos que se presentaron hace unas semanas atrás, es un buen primer paso, pero aún así siento que, como tú dices, se puede hacer mucho más para fomentar, como tú dices, el cine de aquí, especialmente, porque claro, se fomenta mucho, pues cuando vienen estas producciones grandes y masivas, pero es como tú dices, al puertorriqueño le gusta verse reflejado en la pantalla grande. Y con estos incentivos o mejores incentivos será posible hacer eso porque tendremos más leeway para poder hacer más cosas, no tener que estar como siempre, aún haciendo cine guerrilla constantemente. Exacto, Eh, bueno, ujú, yo casi mi película la hice casi guerrilla, los ujú, muchachos lo saben, yo se lo expliqué de un principio a ellos que yo vengo de ahí, de hacer guerrilla para televisión, porque hay que abaratar costos, hacer cosas bien hechas, pero con un presupuesto limitado. Mira, yo creo que nosotros debemos ser realistas y hacer cosas con el presupuesto que da. No querramos hacer Marvel en Puerto Rico, ¿sabes? No querramos hacer Star Wars en Puerto Rico. Vamos a hacer cosas buenas y que trasciendan. Por ejemplo, a mí me encanta el cine argentino. No me gusta compararlo porque Argentina es una nación gigantesca y que tiene también una tradición de cine de los tiempos de Gardel y todo eso. ujú, España tiene una industria de cine maravillosa. México, mano, México está brutal. Este amigo que también sería bueno que lo contactáramos luego, aunque él tiene un poquito de problemas en la garganta, Chiván Santiago, que te dije que fue el director de Talento de Barrio. sí, sí. Él estudió cine en México Ujú, y, y él siempre y yo estábamos hablando de las cosas que vienen de allá, ujú. ¿sabes? De Cuarón, de todos estos directores, Guillermo del Toro, y estos tipos, hermano, están brutales. Y por ahí Ujú. para abajo lo que viene es una escuela de cine grandísima. Pues, tú eres un proponente del physical o el digital, porque obviamente tú tienes muchos beta, muchas cosas. Yo no sé si te gusta tener todo preservado en un aspecto digital o tú lo prefieres todo físico y tangible. No, bueno, hay que irse digital. Aquí dice digital, ok. Tal porque no podemos tapar el cielo con la mano. Yo soy un romántico del Ujú, cine de antes. A mí, yo no me quisiera morir sin hacer una película en 35 milímetros con una ujú, cámara Panavisión, ujú, pero el costo es mucho más grande. No solamente de alquilar las cámaras, comprar la película, después desarrollarla y todo eso, porque al fin y al cabo, las películas casi siempre terminan en digital, terminas tú editándola en una computadora. Digo, el visual de 35 milímetros o de 70 milímetros, o es más, hasta de 16 milímetros, se siente diferente al de digital. claro. Pero yo creo que no podemos echar para atrás, porque la verdad es que el cine digital, gracias al cine digital, es que hoy nace Netflix, Hulu, Ujú. y hay tanto material de películas de serie y tú dices, coño, pero es que antes no había tanto, pues seguro, porque antes era más difícil. Ahora está más a la mano gracias a lo digital. Y uno Ujú. de los precursores del cine digital fue George Lucas. Tú sabes que me iba bizongo. ¿Tú crees que el cine durará
aunque existan cosas como un Netflix, un Hulu y todos estos streaming services? Mira, el cine tiene que seguir para adelante. Ellos están, los dueños de salas de cine se están modificando lo que está pasando. Pero oye, ver una película en una sala de cine, es lo mejor. ¿Sabes? Yo tengo aquí un montón de canales en mi casa, tengo un equipo de surround sound brutal y yo prefiero ir al cine, nada más el olor de la sala. Tú compras un popcorn que no sabe igual que el popcorn. Otra, este, ver la película y escucharla en un cine, ya sea IMAX, ya sea CXC, ya sea Dolby, que aquí en Puerto Rico no creo que haya en Dolby todavía, pero yo viví varios años en diferentes ciudades, Nueva York, Orlando, Miami, y los cines Dolby están brutales. Sí. Y yo seguía así yendo al cine. Y aquí, pues, las compañías de cine tienen que empezar a hacer más trucos. Por ejemplo, mira, yo en Florida iba mucho a una compañía que se llama Cinemark y ellos te van acumulando, tú vas acumulando puntos. Según la taquilla, según el popcorn que compras, los refrescos, todo lo que tú gastes, va acumulando puntos. Creo que el Caribbean Cinema empezó a hacer esto ahora, o de un tiempo para acá. Y entonces llega el momento que te regalan taquilla. Mire, señor Santiago, tiene una taquilla gratis, porque acumuló tantos puntos. Mire, tiene una taquilla gratis porque es su cumpleaños. O puede, si compra un popcorn, le regalamos el refresco. Ese tipo de cosas vamos a tener que empezar a usarlas más acá como método de mercadeo, porque la gente, hay mucha gente que le gusta quedarse en la casa. Ustedes no quieren buscar parking, se ponen vagos o no tienen miedo que los asalten. Pero mira, en Puerto Rico tenemos que seguir saliendo porque, oye, si usted sale para la plaza del mercado a hacer una cerveza con los panas o sale para el restaurante a comer con su familia, pues mire, que vaya al cine, es lo mismo. El cine, para mí, es una religión, de verdad. Yo he comparado, y que Dios me perdone, porque yo soy bien creyente de Jehová Dios, pero para mí el cine es un templo. Así yo lo describo, punto. Viendo que tenías mucho pietaje todavía de No te duermas, ¿hay alguna escena o algún momento de la trayectoria de No te duermas que tú quisiste haber puesto en el documental, pero por alguna razón no pudiste ponerla? Pues mira, fíjate, puse todo lo que quise. Ujú. Tuve que quitar varias escenas, pero fíjate, no tuve que quitar nada importante o tan importante porque tenía mucho material. Y como te dije, Tony y yo somos los dueños de ese material que lo podemos usar a gusto y gana, porque siempre que firmamos un contrato con Telemundo, en Telemundo estuvimos, de los 19 años, tuvimos 17 años y medio. Ujú. Y entonces ese material es de nosotros. Y fíjate, tal vez después, si la tiramos en DVD, en Blu-ray, o la tiramos en algún sistema de streaming, pues podemos hacerla más larga. Tal vez podemos hacer hasta una serie, en vez de película de 1 hora con 50 que dura, pues lo podemos dividir en series, porque oye, material hay de más. Mira, Ujú. lo que salió este lunes pasado en Guapa, que sacó un número excelente, fue número 1 en su horario, que se llamó Yo fui un poder de la semana, que yo te dije ahorita. Ujú. Pues mira, eso lo podemos usar también, porque mucha gente no lo vio por X y razón. By the way, ese día se llevaron la luz creo que a 300 y pico mil abonados. Sí, Y yo creo que Guapa estará pensando repetirlo porque está brutal, de verdad. Mucha gente nos ha claro. escrito, no lo pude ver, no lo pude ver, pero se repiten las cosas porque mira, Alejandro, hoy día tú, tú ves lo que tú quieras a la hora que tú quieras y donde tú quieras. Lo quieres ver en el carro, lo quieres ver en la guagua pública, en un tablet, en un teléfono celular. ¿Sabes? Ya no es como antes. Los otros días, el hijo de un amigo mío le preguntó a él, oye papi, ¿es verdad que cuando usted era muchacho tenían que ver un programa de televisión a 1 hora y un día en específico? Y el papá le dijo, sí, así era. Dice, no, yo no lo puedo creer, él no lo podía creer porque hoy día nosotros vemos todo cuando nos dé la gana. Ujú. Sí, sí. Es bien diferente el landscape y todo, como todo ha cambiado. Porque, como tú dices, obviamente, a mí me apasiona el cine. Y cuando, claro, yo nací en un momento donde era el cine, pero ya existía Blockbuster. Pero aún así, yo cogía ir al cine como quiera, porque es que, como tú dices, la experiencia
está cool poder rentar los DVD, los VHS, cuando yo rentaba cuando era chamaquito, pero nunca se comparaba a ir al cine. Y es como tú dices, también uno está condicionado a tener toda la disponibilidad inmediata, pero hay algo nice de tú como que saber, oh, viene tal película, tiene tal serie tal día, y tengo que verla a ese momento o en ese espacio de tiempo, o si no se va, y no puedo tener esa experiencia específica de ver esa cosa, esa película, por ejemplo. Que ahora, por ejemplo, Netflix está haciendo hasta ahora. Tuve la oportunidad de ver en el cine, en un advanced screening, la película de Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que eso es para Netflix, eso viene en Empezó Netflix. hoy también, sí. Exacto. Pues esa la vi en el cine la semana pasada. Eso es para verla en el cine. O sea, y el hecho de que Netflix ahora está haciendo esta cosa donde está tirando estas películas una semana en el cine y después la tiran en el streaming service, me gusta porque ellos están bien conscientes que como quiera tienen que preservar obviamente el cine. Y hay películas que están diseñadas, por más que la pongas en el streaming service y tengas, como tú digas, el surround sound y toda la cosa, no es comparable con verlo en una pantalla grande, verlo con una audiencia, escuchar esas reacciones, esas como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué sí o qué? Mientras están todos colectivamente viendo algo increíble en la pantalla grande. Sí, y también pasa que si la película tú la piensas tirar para los Óscares, para la academia, pues ellos te También. exigen que esté por lo menos una semana Eso es en correcto. cartelera, tú sabes, ese es el truco también. Aunque Ujú. yo se lo agradezco porque es que yo prefiero ver las películas en el cine, de verdad. Esta misma de la segunda parte de Knife Out, el Sí, que clásico también mío, viene, sí. yo la quiero ver en el cine porque a mí me encantó Knife Out y la voy a ver después en Netflix, pero no es lo mismo. Sí, no es No lo es lo mismo. mismo la película de Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury, la Sí. película de la vida de Elton John. Ujú. Ver y escuchar esas películas, porque no solamente ver, tú escuchar ese sonido, brother. Ujú. Ah, no, eso no tiene precio. Oye, vale bien la pena pagar el ticket, de verdad que sí. Sí. Pues mira, hablando del futuro un poquito, además del documental, ¿tienes en mente hacer quizás un biopic? Quizás hacer una secuela, pero que sea como un documental de Minga Petraca, ya que tienes todo ese pietaje disponible. ¿Qué tienes en la mente ahí para hacer? Pues fíjate, ¿no? Ahora mismo estoy enfocándome en una historia vamos a hacer una película, ahora si Dios quiere nos empezamos a reunir en diciembre para empezar a escribirla, el mismo equipo, Sí. Jorge, David Norris y yo, pero es más biográfica, pero una película, full película, pero más biográfica sobre la historia de una persona importante en la música de Puerto Rico. Ujú. Así que ya pronto le daremos detalles sobre eso. Ah, chévere, perfecto. Estoy can't wait. Pues, para la gente que sepa, la película lunes, el lunes a las 9, el documental de No Te Duermas, va a estar disponible desde hoy. Bueno, el interview va a ser un poquito más tarde, pero desde hoy jueves va a salir la película, así que por favor vayan a verla, está excelente, está súper cool, especialmente si era muy chamaquito de Biden, nunca viste No Te Duermas, no te dejaron verlo, pues esto está, para que tengas un snippet de lo que era No Te Duermas y el trasfondo de todo ese historial de uno de los shows más significativos de Puerto Rico realmente. Cacho, muchas gracias por todo. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Por las redes sociales? Explícame un poquito de Bueno, eso. yo no soy muy de redes sociales, yo tengo en Facebook Cacho con K, lo escribo con KCHO, Ujú. KCHO, Santiago Rosario y Mr. Cacho en Instagram. También Perfecto. estoy en Twitter, como Cacho Jedi, creo que es. Ay, no me acuerdo. Pero nada, vayan al cine. Esta película se la van a disfrutar un montón. Tú la viste, Alejandro, tú viste cómo la gente se reía Sí, sí. viendo la película. Eso mismo pasó cuando la presentamos el lunes pasado en Montelledra en 3 salas diferentes. Se la va a disfrutar, se va a reír un montón. Vaya con su papá, vaya con su abuelo, que tal vez tú no pudiste ver No Te Duermas, pero yo sí. Y entonces ahí tienen un rato para hablar de eso, de las pocas vergüenzas de nosotros, de las cosas que hacíamos, de, de cómo estas muchachas del poder de la semana se convertían en modelos famosas, Sí. salían en revistas, los martes salían en el periódico Primera Hora en un póster que antes se llamaba el bombón de así, que a Ujú. veces tú vas por ahí algún colmadito, alguna barra en Camuy, en Jayuya, en Hormiguero, y Ujú. te lo puedes encontrar pegado en la pared. Así que Chévere. muchas gracias. La película va a estar un tiempo en las salas de cine, así que vaya al cine, disfrúteselo. Excelente. Pues mi gente, gracias por estar viendo este episodio nuevo. Yo soy Alejandro, me puede conseguirle a mí en Cinemas Podcast, eso está en Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, está todo, todas las redes sociales.
Y nada, agradezco mucho esta entrevista y el tiempito que me diste para hablar de cine. Y hablar de cine, es que a mí me encanta hablar de cine. Si tú me dejas, hablo 3 horas de cine. Así que agradezco mucho la conversación. Ok, muchas gracias. Hasta luego, a la orden siempre.